¿Ya tenéis Salmo 51? Amén. Hoy le prometo ser corto, solo 2 horas. Vamos a leer solo el principio para avanzar. Leamos hasta el verso número 12. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal, Salmo de David, eso también es parte de las Escrituras. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ese es el título del Salmo. Esa nos cuenta la ocasión, el contexto histórico, las circunstancias en que se escribió este Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermano, el pecado tiene muchas manifestaciones, sería una lista interminable: mentiras, adulterios, asesinatos, traiciones, una lista, robo, una lista interminable. El pecado lo destruye todo, rompe relaciones. Por ejemplo, cuando una persona es infiel, rompe una familia, rompe una relación, causa a veces un divorcio por ser infiel. Daña a su pareja, daña a sus hijos, daña a ambas familias también, solo por poner un ejemplo. Pero por sobre todo el pecado daña la relación del hombre con Dios. Debido al pecado el hombre no puede tener una buena relación con Dios. Y es que recordemos que Dios no puede tener comunión con el pecado porque Él es santo. Y no solamente es santo, sino las Escrituras declaran que Él es santo, santo, santo. De tal manera que cualquier transgresión a su ley moral viola la santidad de Dios. Y por eso que hay un lugar designado para los pecadores impenitentes, el lugar que nosotros conocemos con el nombre de infierno. Y para algunos le pudiera parecer que Dios es muy cruel si en verdad existe el infierno. Algunos dicen, no, eso es una fantasía, no existe el infierno, porque si hay un Dios que manda gente al infierno, es un Dios cruel. Yo no quiero saber nada de ese Dios, pero existe el infierno porque Dios es santo y no puede tolerar el pecado. Y tiene que ejercer su justicia, por su santidad demanda justicia. Por eso la palabra del Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y el infierno lo que revela es que Dios es un ser infinitamente santo y justo, que no puede tolerar, que no puede tener ninguna comunicación con el pecado y tiene que hacer justicia sobre el pecado y obviamente sobre los pecadores.
Pero Dios, siendo un Dios justo y santo, también es un Dios amoroso. También es un Dios compasivo, un Dios lleno de compasión hacia los hombres. Y por eso desde el principio Él hizo un plan de salvación. Y Él en su santidad demanda que el alma que pecare, esa tiene que morir. Dios tiene que tratar con el pecado, porque si no trata con el pecado, no sería un Dios santo. Dejaría de ser un Dios justo. Y es ahí donde Dios crea el plan y nos da un sustituto. Les provee un sustituto al pecador. Alguien que tome el lugar del pecador. Alguien en el cual Dios ejerza su justo juicio, su juicio divino, en lugar del pecador. Y usted sabe que ese alguien se llama Jesucristo. Amén. De tal manera que los que creen en Jesucristo están cubiertos por Él, porque sobre Él cayó el juicio que merece el pecado. Pero aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no dan su corazón a Cristo, sobre ellos va a caer el juicio de Dios, porque el alma que pecara, esa morirá. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. El sacrificio de Jesucristo bastó para lidiar con todos los pecados. El justo por los injustos. Él por usted y por mí. Nosotros somos los injustos. Nosotros somos los pecadores. Miren lo que Él hizo para llevarnos a Dios. Él dio su vida en la cruz del Calvario por los injustos. No solo para perdonar nuestros pecados, para darnos su justicia y para llevarnos a Dios, el Padre. Amén, gloria a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces el Salmo 51 trata del pecado, trata de la angustia del pecado en la vida del creyente. El verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, el que tiene una relación con Dios, cuando peca sufre. Claro, en el momento del pecado lo pudiera disfrutar, pero después sufre porque pierde su relación que tiene con Dios, pierde lo más valioso que él tiene, que es su relación con Dios. Y de eso se trata el Salmo 51, del sufrimiento, de la angustia, de la culpa en la conciencia del creyente cuando ha pecado, cuando ha ofendido a Dios. Y se trata de que el pecador aquí suplica por misericordia, suplica por perdón, suplica por restauración, suplica por limpieza del pecado, suplica por un cambio de corazón. Y también el Salmo 51 trata del amor, del perdón, de la misericordia del Señor. Pero para que entendamos más el espíritu de este salmo, en el espíritu en que se escribió este salmo, tenemos que ir al contexto. ¿Por qué se escribió? ¿Cuál fue la ocasión? Y la Biblia sí nos dice, no de todos los salmos, y de este en particular sí nos dice cuál fue la ocasión. Fue el peor momento en la vida de aquel gran hombre de Dios. Que mire que David había tenido malos momentos. Había tenido muchas veces que correr por su vida, muchas veces su vida estuvo en peligro, estuvo a punto de morir. Pero ese no fue su peor momento, porque Dios estaba con él. Las pruebas en el creyente no son nuestro peor momento. La enfermedad en el creyente no es su peor momento. El conflicto en nuestra vida no es nuestro peor momento. La escasez no es el peor momento de la vida del cristiano, porque tiene alguien que le provee. Amén. Amén. Aleluya. El conflicto, cualquiera que sea, no es el peor momento del cristiano, porque tiene un ayudador, tiene una esperanza. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Pero sabe cuál es el peor momento del creyente, del cristiano? Cuando peca, cuando pierde el gozo de su salvación, cuando pierde esa relación con Dios, porque se da cuenta que ha perdido lo más valioso de su vida. Por eso el creyente, el verdadero creyente, cuando peca, cuando está consciente que ha ofendido a Dios, sufre, se deprime, Amén. se siente sucio delante de Dios. Y en ese espíritu fue que David escribió
este salmo. ¿Qué pasó? Digo que era el peor momento en la vida de David. Estaba bien económicamente, ya era rey, ya no tenía ningún enemigo que lo perseguía, vencía a sus enemigos, hacía la guerra y salía vencedor. No tenía ninguna oposición en su reino, estaba establecido, estaba bendecido por Dios. Dios ya le había prometido que de él vendría un reino eterno, un rey para todo el mundo. Un hombre muy bendecido, y en medio de esa bendición él se acomoda un día, manda a su general y a su ejército a la batalla, y él se queda en Palacio Real. Se toma unas vacaciones. El pecado, hermano, cuando el creyente resbala en el pecado, es porque ha descuidado primero su vida espiritual. Ha descuidado su oración, sus momentos con Dios. Y David estaba muy cómodo en Palacio Real, quizás tomándose una piña colada, o una, ¿cómo se llama esas que le gustan a usted, hermano? De las sodas que con limón y sal. Sangría, o una mineral. Bueno, ya conoce una sangría. Una mineral. Sus lentes de sol, disfrutando ahí. Aconteció al año siguiente, esa es la historia que se nos cuenta en 2 Samuel, capítulo 11 y 12. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, que era la capital del reino de Amón. Pero David se quedó en Jerusalén y no se quedó orando. Ojalá que por cuando alguna situación no vengamos a la iglesia nos quedemos orando, clamando: Señor, bendice a mis hermanos que sí fueron a la iglesia. Amén. Bendícelo, Señor. Tú sabes que yo no fui porque me siento malito o malita, Señor. Tú sabes la realidad, porque yo por ninguna circunstancia dejaría de ir a tu casa, porque el día domingo es el día del Señor. Amén. Pero él no se quedó orando. Él no se quedó en Jerusalén buscando del Señor. Simplemente no le dio la gana de ir a la guerra, se quedó. Su rey dijo: voy a disfrutar. Y sucedió un día, al caer la tarde, si hasta cuando estaba sabroso, ¿verdad? Él está afuera, que se levantó David de su lecho, imagínense. Se había quedado, así como cuando es holiday, ¿verdad? Y no hay ganas ni de cocinar, o sea, hay que aprovechar a levantarse tarde. Así estaba, David se levantó en la tarde del lecho real. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. No sé cuántos pisos tendría el palacio real, imagínese usted, sobre el terrado, con la bata real, con las pantuflas real, ahí paseándose, dándose un real paseo el rey David. Y vio desde el terrado, se puso a ver todo, y de repente vio sobre el terrado algo. Traerme los viniculares reales. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y eso, recuerden que David ya tenía mujeres. A ese tiempo se les permitió tener 2, 3 esposas, aparte posiblemente concubinas, ¿verdad? Pero le pareció que estaba bonita o chula la chamaca, se le antojó. Ay, averiguarme quién es esa muchachona. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Hasta ahí, pues sí, ya había pecado David, ya la había deseado en su corazón. No está aquí, pero está implícito. Pero si hasta ahí se hubiera quedado, no hubieran habido todas las consecuencias que luego vino a la casa del rey. Pero no se quedó ahí, porque así comienza el pecado. Nos descuidamos, nos acomodamos, la vida espiritual, empezamos de dejar de ir a la iglesia, dejamos de orar, de leer la Biblia,
empezamos a desear cosas en nuestro corazón, a fantasear, primero en el corazón, en los ojos, en la mente, y después llevamos a cabo, realizamos aquello que estuvimos pensando. Y concibió, y así se concibe el pecado. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Leyendo otras versiones para entender eso, parece que acababa de terminar su ciclo menstrual cuando David la llama y duerme con ella. Y se volvió a su casa. Hasta ahí, ¿verdad? Parecía David. Dijo, bueno, me salí con las mías, me quité las ganas. Ya. La vida sigue. Pero se complicaron las cosas. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta, papayito. Qué bonito, pues para mí, va, qué bonito es tener la noticia de que la esposa de uno está esperando. Qué bendición. No sé para usted, ¿verdad? ¿Cómo ha sido cuando su esposa le ha dicho, estoy esperando? Para mí ha sido una bendición. Porque creo que la vida no es casualidad, creo que los niños no vienen por accidente. Pero ¿cómo se sentiría David? Cuando dijo esto ya pasó, una cana ahí. Pero cuando Betsabé le envió el mensaje de que estoy esperando un bebé, entonces se le empezaron a complicar las cosas a David. Y David maquina un plan. Usted lo puede ir a revisar, es una historia muy conocida, lo puede revisar en 2 Samuel capítulo 11 y 12. Entonces manda a llamar a Urías, la esposa de Betsabé, y lo invita y le dice, ¿cómo está la guerra? Cuéntame cómo está Joab, cómo están los muchachos allá. ¿Okay? Hasta le dio un presente, un regalo, trataba de sobornarlo, y le dijo, ve a tu casa, descansa, tómate tu tiempo. O sea, su plan era que Urías tuviera relaciones con su esposa para tapar su pecado, para que se asumiera que el hijo que venía de Betsabé era de Urías. Pero resulta que Urías salió más noble en esta ocasión que el propio rey David, porque no fue a su casa, sino se queda a dormir con la guardia real a la puerta del palacio. Y le informan a David, pero Urías no se fue a su casa. ¿Y este qué? Dijo, bueno, me está complicando la situación de Urías. A ver, Urías, vente, le dice. Lo invitó y lo emborrachó. Pero cuando en esa cena le pregunté, ¿por qué no fuiste a tu casa a descansar? Como te mandé, ¿cómo puedo yo ir? Le dice, mientras el arca del pacto y mi señor Joab, que era el general, y todo Israel están en tiendas y están en batalla. ¿Cómo puedo yo ir a mi casa y descansar y acostarme con mi mujer? Lo emborracha, tal vez David pensó que estaba emborrachándolo, sí, pero ni así fue Urías a su casa. Entonces cada vez se le estaba complicando más a David. Bueno, dijo, bueno, voy a tener que deshacerme de Urías. Estamos hablando de un hombre que conocía de Dios. Un hombre ungido, no estamos hablando de cualquier hombre. Del rey de Israel. De un hombre que escribió salmos. De un hombre que conocía a Dios íntimamente. Pero mire cómo es el pecado que lo corrompe. Y un pecado trae otro pecado. Y ese pecado trae otro pecado. Porque tratamos de cubrir el pecado con otro pecado. Y la situación se volvía más complicada. Porque ahora no solo había David adulterado, sino ahora iba a asesinar a Urías, pensando que así se iba a resolver el problema. Y escribe una carta a Joab y le dice, mira, cuando llegue Urías, lo mandas a lo más recio de la batalla y lo dejan solo para que lo hieran y lo maten. O sea, el autor intelectual. ¿Y sabe qué? Lo peor, que esa carta la mandó con su sello y la mandó con el mismo Urías. El mismo Urías, cuando se fue obedeciendo al rey, portándose noblemente, en su misma mano llevaba su sentencia de muerte.
Se la da a Joab, Joab la lee y obedece al rey. Lo manda a lo más recio de la batalla y muere Urías. Manda a Joab la noticia al rey que Urías ha muerto. Posiblemente sintió algo de alivio David. Bueno, ya resolví el problema. Pero imagínense, al adulterio le suma ahora el asesinato, la traición. Y sabemos por la ley que David merecía morir. Traicionó a un amigo, a Urías. Yo puse una pequeña lista de... Bueno, David descuidó su vida espiritual, o sea, se volvió negligente, se acomodó. Eso es lo peor que nos puede pasar, acomodarnos. Deseó la mujer de su prójimo, ya un mandamiento ahí. Adulteró, otro mandamiento se echó. Mintió, traicionó, abusó de su posición de autoridad. Esposos, no abuse de su posición de autoridad. No abusemos de... Si hay algún jefe aquí, no abuse de su posición de autoridad. Asesinó, fue el autor intelectual. Traicionó. Y quizás usted pueda pensar en algo más de agregarle a esta lista. Por eso digo, ese es el peor momento en la vida de David. Se convirtió en un monstruo, David. Mire lo que causa el pecado en el corazón y en la vida del hombre y la mujer. Nos corrompe el pecado. Ahora sí, vamos al Salmo 51. Nuevamente del título, al músico principal, Salmo de David. O sea, que no fue algo que quedó escondido. David trató de esconder lo que se quedara ahí, de encubrir su pecado, pero fue algo que se volvió público. Que hasta un salmo, y hasta quedó registrado esto en 2 de Samuel capítulo 11 y 12, para vergüenza de David. Lo que él trató de ocultarlo, Dios lo volvió algo público y lo volvió una lección para todos nosotros los creyentes. Una lección de lo que hace el pecado. De que si un hombre como David fue víctima del pecado porque se descuidó, nosotros también somos víctimas si nos descuidamos. Amén. Verso 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire que pide perdón, pero no recurriendo a que yo he sido bueno antes, yo he hecho muchas cosas por ti, yo te he obedecido, Señor, sino pide perdón simple y sencillamente recurriendo a la misericordia de Dios. Pero para que escribiera este salmo, tuvo que llegar el profeta Natán. Posiblemente se sentía mal, sentía en su conciencia, qué mala onda, maté a Urías el Eteo. Quizás estaba tratando de razonar y justificar, porque es que soy hombre, Señor, mis debilidades. Pero tuvo que ir el profeta Natán y le dijo esto está registrado en el capítulo 12 de 2 de Samuel. Le cuenta a Natán una historia, una parábola, y le dice, ¿qué hacemos con este hombre? Y se enciende David en ira al oír esta historia. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Le dice, qué bárbaro ese hombre, esa historia que tú me estás contando. Y no solo es digno de muerte, sino que antes que lo maten debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces Natán dijo a David, y eso ya yo lo voy a agregar, pues no está en la Biblia,
posiblemente lo señalo así. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano. Y le empieza a decir todo lo que Dios había hecho por él. Entonces era aún más grande la demanda sobre la vida de David, porque entre más Dios nos da más se nos demanda. Dice la palabra, al que se le da más se le será demandado. Eres tú ese hombre, eres convicto de muerte. Y así es entonces como escribe. David trató de ocultar su pecado, su falta, pero Dios envía al profeta, porque cuando pecamos, cuando ocultamos nuestro pecado, cuando le sumamos a un pecado otro, nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se vuelve indiferente a las cosas de Dios. Y qué terrible es cuando en nuestra conciencia ya no sentimos esa culpa de pecado. La primera vez sentíamos que nos moríamos, he ofendido al Señor, Señor, perdóname. La segunda vez también, pero la tercera, la cuarta, y ahora ya nos da igual. Ya no sentimos nada. Porque perdemos la sensibilidad. Y lo que provocó que Natán llegara y señalara a David, tú eres aquel hombre, es que el Espíritu de Dios llenara de culpa la conciencia de David, que se sensibilizara la conciencia de David, que se sintiera sucio delante de Dios. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él reconoció su pecado. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No se excusa, no se justifica. He pecado solo contra ti. Hay quienes, yo he oído gente que quiere justificar a David. ¿Por qué se puso allá a bañarse al mediodía o en la tarde? ¿Verdad? Ella sabía dónde estaba David y por eso salió a bañarse para que David lo... No, David no se justificó de ninguna manera. Yo he pecado contra ti, solo yo, nadie tiene la culpa. Nadie me ha enseñado a pecar, yo soy pecador. Por eso, hermano, no nos excusemos, no razonemos nuestro pecado, sino que lleguemos delante, Señor, sin excusas, sin justificaciones. Señor, soy un pecador, perdóname. No tengo ninguna excusa. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No solo no presenta ninguna excusa, porque es cuando verdaderamente alguien se está arrepintiendo. No se excusa, no se justifica, sino que también reconoce su naturaleza. Soy pecador, Señor. Desde que fui concebido en el vientre de mi madre, hay pecado en mí. Porque, hermano, no nos convertimos en pecadores. Es que nacemos pecadores. Porque heredamos una naturaleza corrompida, una naturaleza caída, una naturaleza en rebelión contra Dios. Nadie nos tiene que enseñar a mentir. Aprendemos solitos. Nadie nos tiene que enseñar a rebelarnos o a ser malcriados con los padres. Solitos aprender. Nadie nos tiene que enseñar a ser contestones. A los jóvenes, niños que están aquí, nadie les tiene que enseñar. Solitos se les da. ¿Por qué? Porque de esa manera desde pequeños se manifiesta que somos pecadores, que somos rebeldes. No se excusa, no se justifica, reconoce su naturaleza. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y no solo reconoce eso, sino reconoce que Dios le ha enseñado. David sabía, David conocía de Dios, no era cualquier hombre. David había tenido una relación íntima con Dios. David había tenido revelaciones muy especiales, momentos muy especiales de parte de Dios. Por eso le dice así otra vez: aquí tú amas la verdad, yo conozco lo que tú amas. Yo no te puedo engañar, porque tú conoces mi corazón y Él conoce las intenciones de nuestro corazón.
Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A pesar de que tú me has enseñado, a pesar de que yo sé lo que es mejor, a pesar de que yo conozco la ley, Señor, he pecado contra ti. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a todos, podemos aparentar estar bien, pero Dios conoce nuestra situación espiritual, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Usted siembra cosas buenas, segará cosas buenas. Si usted hace buenas decisiones, tendrá buenas consecuencias. Pero si tomamos malas decisiones, obviamente tendremos malas consecuencias. Y no le echemos la culpa a Dios ni nos peleemos a Dios, porque es a causa de nuestras malas decisiones. Mira, Dios no tiene la culpa de con quién usted se haya casado o juntado. No la llevaron, lo llevaron con pistola, ¿verdad? Voluntad, es más, contenta o contento se fue usted. Ahora no le eche la culpa a Dios de su situación. No le reclame a Dios de su situación. ¿Acaso le preguntó a Dios cuando estaba tomando esa situación? ¿Acaso tomó en cuenta a Dios cuando estaba tomando esa decisión? Pero a pesar de eso, Dios es bueno. Y si nos arrepentimos, como David se arrepintió, Él puede restaurar muchas cosas en nuestras vidas. Amén. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, yo antes pensaba un hisopo como esos con que uno se limpia los oídos, ¿verdad? Pero hay una planta que se llama así un hisopo, es unas ramas. Y lo que le está haciendo referencia a David era que en Levíticos capítulo 14, me parece, el sacerdote usaba el hisopo y otros elementos que los regaban con sangre, los untaban con sangre para hacer una purificación en la casa de aquellos donde se había encontrado lepra. Pero cuando decía está la casa libre de lepra, llegaba y lo purificaba, lo rociaba con sangre, con hisopo. Entonces está haciendo referencia posiblemente a eso David, a Dios como sumo sacerdote. Le está diciendo: límpiame, declárame limpio con sangre. Amén. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, no solo es el deseo de perdón, no solo es el deseo de tener una conciencia limpia, sino el deseo de ser limpio delante de los ojos de Dios. Versículo 8: hazme oír alegría y se recrearán los huesos que has abatido. 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El pecado, hermano, una de las primeras cosas que nos roba es el gozo. Amén. Así es. Es el contentamiento del corazón. ¿No es cierto que cuando uno está bien con Dios, usted puede tener poco dinero y sentirse bien contento? Amén. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, usted tiene paz para con Dios, usted tiene contentamiento del corazón, puede tener problemas en casa, no los ignora, pero usted se siente bien y sabe que Dios está con usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero el problema es cuando estamos en pecado y no nos arrepentimos. No hay contentamiento en el corazón. No hay gozo en el corazón para el creyente. El creyente pierde el gozo. El pecado mata, elimina el gozo en la vida del creyente. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David sabía que tenía un problema en su corazón. Usted y yo sabe que tenemos un problema en nuestro corazón, que necesitamos un corazón limpio. Amén. Como lo pidió David: dame un corazón limpio, dame un nuevo corazón, cambia mi corazón, porque nuestro corazón tiende al pecado. ¿De dónde sale el pecado? ¿De dónde salen todos los males? ¿De dónde sale la maldad? ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen las rebeliones? ¿De dónde salen los asesinatos? ¿De dónde salen los adulterios, las fornicaciones? Del corazón. Por eso necesitamos tener un corazón limpio. Entonces el creyente no solo pide perdón, no solo pide purificación, sino el deseo: yo ya no quiero tener un corazón que tienda al pecado, sino quiero tener un corazón limpio, un corazón como el corazón de Jesús. Yo ya no quiero pecar, Señor. Dame un corazón limpio, un corazón que desea hacer tu voluntad, un corazón que cuando vea el pecado, huya del pecado, rechace el pecado. ¿Alguien se recuerda el nombre de ese animalito de piel blanca? ¿Ah?
Número... El arminio. Antes, ¿verdad? En siglos pasados se cazaba mucho el arminio. Y resulta que para el invierno el pelaje del arminio cambia a un blanco muy bonito. Entonces era muy cotizada la piel del arminio. Era muy bien pagado. Los cazadores que se dedicaban a cazar arminios para vender su piel ganaban mucho dinero. Y descubrieron que si ponían suciedad cerca de donde se escondían los arminios, el arminio se paralizaba y prefería ser cazado y morir a ensuciar su pelaje blanco. Entonces ponían, donde miraban que habían arminios, ponían suciedad, porque sabían que el arminio se iba a paralizar ante la suciedad, y era cazar el arminio. Así deberíamos ser el cristiano con el pecado, preferir morir antes que pecar, como el arminio. Por eso David le está pidiendo a Dios un corazón limpio, y como el arminio desea, prefiero morir. El que ama a Dios, hermano, que verdaderamente ama a Dios, prefiere morir antes que pecar. Amén. Aunque no diga amén, así es. Por eso Dios dejó a los animalitos para darnos lecciones, y dejó a este animalito que se llama arminio para darnos esta lección, que ese animalito prefiere morir antes que ensuciar su piel blanca. Pues dice, que ame un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí, o sea, un espíritu firme, un espíritu definido, no un espíritu tambaleante, no un espíritu que esté entre Jerez y la frontera, no un espíritu que esté entre Cristo y el mundo, no un espíritu que esté entre Dios y el pecado. Un corazón definido, un corazón firme, un corazón recto, Señor, quiero para ti, un corazón definido para ti, Señor. 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, Señor, no me rechaces, no me eches de tu presencia. Ten misericordia de mí, límpiame como la nieve, renueva un corazón limpio en mí, dame un espíritu recto, Señor, no me rechaces, no me eches de tu presencia. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Santo Espíritu de Dios es el sello de la salvación. Y esa es la diferencia en que el que verdaderamente ha nacido de nuevo y el que solo viene a la iglesia. El uno tiene al Espíritu morando en él, y el otro recibe beneficios del Espíritu, pero no está morando en él. Por eso le dice, no eches de mí tu Santo Espíritu, porque esa es la garantía de que yo soy uno de tus escogidos. Esa es la garantía de que yo soy tu hijo, aunque haya pecado. Señor, quiero la confirmación de que soy tu hijo, de que soy uno de tus elegidos. No eches de mí tu Santo Espíritu, Señor, porque no quiero ser como el impío. Se recuerda de Judas, vio los milagros de Cristo. Lo mandaron con otros y a echar fuera demonios, y ¿sabe qué hacía Judas? Pues echaba fuera demonios, y no se hubieran dado cuenta luego los otros discípulos, este como que no es, porque este no puede echar fuera demonios. Los mandaban a poner las manos para sanar, y también se le sanaban a Judas. Si no se hubiera delatado, este está sospechoso, muchacho. Vio Pedro, ya se fijaron que Judas no echa fuera demonios, de que no sana. No, también hacía todo lo que todos los demás hacían. Pero la diferencia entre Judas y todos los demás es que Judas no tenía el Santo Espíritu de Dios morando en él. Eso hace la diferencia. Gloria a Dios. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque cuando pecamos perdemos el gozo. Espíritu noble me sustente. El sexo, que en este caso es el sexo, el pecado, ¿verdad? Provee una satisfacción instantánea, pero temporal. Pero el gozo de la salvación, si no nos descuidamos, es constante en la vida del cristiano. Es mejor que el sexo. Eso es lo que le está diciendo David. Si usted lee todo esto, dice, perdóname, Señor, de mi pecado sexual, líbrame de los deseos sexuales, Señor, líbrame, como a unos llamaban al frente, vamos a orar, decía, y reprendía el sexo en los hermanos, o sea, los iba a dejar sin sexo, imagínese usted. No es eso, David, porque el pecado sexual, o cualquiera que sea el pecado, solo es una manifestación de algo más. Que no se tiene todo el gozo, que uno ha perdido el gozo de su salvación.
en su relación con Cristo Jesús, y por eso está buscando otras cosas que le den gozo a uno. Y David se da cuenta, pero el gozo que yo tenía era mejor que este gozo pasajero. Devuélveme ese gozo, Señor, porque es mejor que el sexo. Devuélveme ese gozo porque es mejor que cualquier cosa en que nosotros podamos encontrar algo de gozo temporal, pero es pasajero. Entonces ese remedio contra el pecado, el gozo de la salvación. Quien tiene el gozo de la salvación de Dios no va a pecar. Amén. Por eso dice, devuélveme el gozo que un día yo tuve antes de esta situación. Devuélveme el gozo de mi salvación. Y un espíritu noble me sustente. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que hay en la comunión con Dios. Eso es lo que debe buscar el creyente, esa presencia de Dios en su vida. No solo el día domingo, imagínense 2 horas o 2 horas y media acá, y solo esa es nuestra experiencia. Y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, nada. Cuando trabajamos, pensar en el Señor, tener comunión en el Señor, en la casa tener comunión, donde vayamos, tener comunión con el Señor y tener ese gozo maravilloso. Segunda de Samuel 2:3, que es parte de la historia. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Hasta ahora confiesa David. David sabía que había hecho mal y tal vez se sentía mal por Urías y por Betsabé, pero dice, sí, pequé contra Jehová. Es que cuando ofendemos a alguien, cuando adulteramos, tenemos que estar conscientes que contra pecamos, el que pecamos primero es contra Dios. Y esa es la falta más grande, pecar contra Dios. No solo si ofendemos a alguien, si le faltamos a alguien, pero es que le estamos fallando a Dios, estamos pecando contra Dios. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Dice, Jehová te ha perdonado, David, no morirás. Pero ¿en qué base fue perdonado David? Claro que se arrepintió, pero ¿por qué unos son perdonados y otros no son perdonados? Porque otro varón en ese tiempo que hubiera hecho esto posiblemente es llevado a la muerte, es apedreado por adúltero, por asesino, pero pasó Dios por alto. Esa palabra, Jehová ha remitido tus pecados, como pasar por alto. Pero sería Dios injusto si Dios castigara a unos y a otros no, ¿no es así? Pero en esta base es que Dios perdonó a David, nos lo dice Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de su presencia, de su relación, de su salvación, de su bendición. Pero mire lo que dice el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, Romanos 3. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, todos esos pecados pasados, como el de David, por tan grosero que fuera, Dios los tuvo y los detuvo su juicio con paciencia. Se lo voy a poner: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Los pasó por alto mientras Él hacía justicia de esos pecados en la redención de Cristo Jesús. David, como todos los del Antiguo Testamento, fueron perdonados y Dios pasó por alto su pecado hasta que llegó Cristo Jesús y los trajo a Cristo Jesús. Y así como Cristo Jesús pagó por mi pecado y su pecado, Cristo Jesús también pagó por los pecados del pasado. Y en la base de eso fue que Dios perdonó
a David. No sé si me expliqué, hermano. Amén. Espero que sí me haya explicado. Amén. O sea que en la misma base en que nuestros pecados son perdonados, pero para nosotros ya pasó la muerte de Cristo. Aquellos varones de Dios eran perdonados y Dios pasaba su pecado así hasta que vino Cristo y lo echó sobre Cristo. Y en Cristo Dios castigó el pecado de ellos. Y entonces en esa justicia, Dios hizo justicia en Cristo, Dios perdonó el pecado de David. Amén. Lo dejó en espera. Romanos 6:23. Porque para David y para nosotros esto es cierto. Si usted ha creído, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha recibido perdón de pecados. Porque la paga del pecado es muerte. David merecía morir. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Amén. nuestro Señor. Qué hermoso pasaje, que le da esperanza al pecado. En esta base el Señor Jesús perdonó los pecados pasados y los detuvo y los pasó por alto hasta Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús condenó los pecados pasados. Y en Cristo Jesús Dios condenó su pecado y mi pecado. Y todos aquellos que han venido a la fe en Cristo Jesús, sus pecados han sido condenados en Cristo Jesús. Y hemos sido justificados. Hasta David fue justificado en Cristo Jesús. Por eso no tuvo que padecer la muerte. O sea que Dios usó el pecado de David, lo hizo público, que se conociera, para mostrar la gloria de Cristo. Justificó a David, aunque Cristo todavía no había padecido, sino que pasó el pecado de David y todos los pecados de los antepasados hasta que Cristo viniera y ahí los condenó. David sabía que debía haber derramamiento de sangre para remisión de pecados. David sabía que todas aquellas ceremonias que se hacían, porque menciona el hisopo, representaba algo espiritual. Y cuando se límpiame con hisopo, era el sumo sacerdote que llegaba y el que declaraba y limpiaba con hisopo que estaba lleno de sangre. Y David sabía que eso tenía un simbolismo. Quizás no tenía toda la revelación, pero sí sabía David que de alguna manera había alguien, un sustituto, sobre el cual iba a recaer su pecado, porque de eso se tratan todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Si hubiéramos estado en el Antiguo Testamento, la manera para que Dios perdonara nuestros pecados era llevar un sustituto, un cordero o unas palomitas si no teníamos mucho dinero, que se sacrificaran y que derramaran sangre en nuestro lugar para perdón de pecados. Pero solo cubrían los pecados, porque eran una sombra del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús hasta que se cumpliera lo que eso anunciaba, hasta que viniera lo verdadero. Y una vez vino el verdadero sacrificio, todos esos sacrificios ya no fueron necesarios. Gloria a Dios. Entonces quiero concluir con esto. Hermanos, corramos a Dios cuando pequemos, como corrió David. David no condenó a Ana como rey, dice, ¿cómo tú te atreves? Aquí yo soy el rey, muerte. No. David fue sensible a la voz de Dios a través del profeta Natán. No endurezcamos nuestros corazones. Muchas veces el predicador es la voz de Dios para nuestras vidas, las predicaciones. Corramos a la misericordia del Señor, así como ocurrió David. Reconozcamos nuestro pecado como David lo reconoció. Reconoció su naturaleza, no se justificó, no razonó su pecado, no puso excusas. Busquemos ser limpios como David pidió ser limpio. Pidámosle al Señor un corazón puro y un espíritu recto. Pidámosle al Señor que sea restaurada la comunión con el Espíritu Santo. Y sobre todo que sea restaurado el gozo de nuestra salvación para no seguir pecando. Porque ese es el antídoto contra el pecado. Amén. Versículo 13 del Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. O aquí ya recibió perdón. Aquí ya recibió restauración. Porque ya está hablando diferente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Yo te lo estoy diciendo, me convertiré en un predicador de perdón de pecados. Me convertiré en alguien que anuncian que tú eres un Dios perdonador. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua y tu justicia. Entonces usted mira aquí alabanza, servicio y testimonio. Cuando así nos perdona Dios, quita la culpa, nos hace limpios, nos da un corazón limpio, renueva nuestro espíritu, es restaurada la comunión con el Espíritu Santo, es restaurado el gozo de nuestra salvación. Conclusión, versículo 15 al 17. Señor, estamos en el Salmo 51. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, y no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, al corazón arrepentido y dolido por el pecado, Dios no le rechaza. Pongámonos de pie, por favor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 5, 20, 21 dice así: pero la ley se introdujo para el pecado. Nuevamente, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Ahí en su lugar medite en su vida. Medite si necesitaremos perdón de pecados. Medite si necesitaremos ser limpios. Reconozcamos nuestros pecados ahí, en su lugar. Reconozca. Reconozcamos que tenemos una naturaleza mala, en rebeldía contra Dios. Pregamos: Señor, límpiame, perdóname. Supliquemos por un corazón limpio y por un espíritu recto. Diga: Señor, límpiame. Que sea restaurada la comunión con el Espíritu Santo. Digamos: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Digámosle como David este día, esta tarde: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has concebido. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto en mí. Y no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu.